Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta conferencia de este congreso sobre despoblación. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización, a la dirección, a la Secretaría Académica también, por la organización de estas jornadas. Y sin más, voy a presentar al ponente, que es don Dionisio Fernández de Gata Sánchez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho con un premio extraordinario de licenciatura y doctor en Derecho también por esta casa. Asimismo, tiene un máster en Comunidades Europeas y Derecho Europeo y es diplomado de Ciencias Ambientales y en Planeamiento Urbanístico. También ha sido vocal del Observatorio Español de Políticas Ambientales y entre sus numerosos capítulos y libros, así como artículos de revista, destacan informes y estudios en materia de derecho administrativo y en relación con el Congreso, más en particular, destacan varios trabajos en materia de administración local, conservación de la naturaleza, infraestructura verde y específicamente sobre custodia del territorio. Así que sin más, la conferencia lleva como título la iniciativa privada en la conservación de los recursos naturales, la custodia del territorio. Bien, muchas gracias Paula, gracias por la presentación, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. En el ámbito de una organización como esta, yo sí quiero agradecer en primer lugar no solo al organizador, al profesor Fernando Pablo, por una idea que desde luego es bastante atrayente desde el punto de vista de un profesor universitario y como una persona nacido en un pueblo pequeño de la provincia de Salamanca, naturalmente, pero todo ello, lo que ha organizado, no se podía llevar a cabo sin personas como vosotros, con los que estáis ayudando de manera desinteresada, como becarios en el ámbito de la universidad, que desde luego sin vosotros no sería, y naturalmente sin la presencia de todos ustedes, que se lo agradezco. Dentro de la línea central del Congreso, una vez que se planteaban algunas de las cuestiones de ámbito más general, pues el profesor Fernando Pablo en su día también preveía como interesante incluir algunos de los instrumentos que no son la piedra filosofal del asunto. El tema del mundo rural y de las cuestiones vinculadas a la población es bastante más complejo, como hemos visto esta misma mañana tanto por las exposiciones del procurador del común o del presidente del Consejo Consultivo y del profesor Lago en relación con los temas de los impuestos, que eso es hablar de palabras mayores. Pero es verdad que hay instrumentos que, como les diré inmediatamente, no nacen con esa función, pero pueden ser interesantes como complemento, nunca como sustitutiva, como actividad sustitutiva de otro tipo de cuestiones. A hablar de los dineros, por ir naturalmente a los temas que planteaba el profesor Lago esta mañana, que pueden ser interesantes. Ya les diré, sobre todo con los cuadros del final, que esto es una actividad que es interesante desde el punto de vista de lo que puede suponer, pero todavía es insuficiente, bastante insuficiente. No obstante, la idea conecta muy bien con dos referencias claves que a mí me gusta hablar, porque yo soy una persona que nació en un pueblo pequeño y me encanta el campo, que es como a mí me gusta mencionar. Eso es el mundo rural, esa es la referencia. Y eso, vincularlo a los recursos naturales, como veremos, es automático. Bien, el título de la ponencia obviamente tiene que ver además con una fórmula que se da no en todos los países del mundo, sino aquellos obviamente que reconocen los derechos fundamentales y las libertades públicas, porque hablar de iniciativa privada en relación con una función pública, como veremos ahora, que es naturalmente la protección del medio ambiente, pues no se puede dar en todos los países del mundo. Si no hay derecho a la propiedad reconocido, ni libertad de empresa, mal se puede dar lo que les señalo a ustedes a partir de ahora. No obstante, estas iniciativas también se dan en esos otros países, pero a mí, por cierto, me importan menos y se los pongo como un elemento novedoso relativamente. Ya veremos que no es tan novedoso la cuestión en relación con los estados como el nuestro, que tienen que ver con esta idea. Bien, fruto de la situación, sobre todo que se plasma en los años 70, hay un cambio en la perspectiva en relación al medio ambiente. Actividades de órganos públicos existieron siempre,
pero lo que no existió hasta más o menos esos años es una política dirigida, no exclusivamente, pero dirigida certeramente hacia la protección del medio ambiente. Esa previsión tiene que ver con una evolución de la humanidad que provocó, pues debido a pensadores individuales, a movimientos sociales, a los accidentes ambientales naturalmente, provocó un cambio de perspectiva sobre la cuestión, que es naturalmente la asunción de que esa función de protección del medio ambiente le debía de corresponder a los órganos públicos como representantes de los ciudadanos, con lo cual la legitimidad de un problema posible, naturalmente, se encargaba su protección en el más sentido amplio del término a los poderes legítimos. Esa referencia en países como el nuestro, de los de la actual Unión Europea u otros del mundo, no tuvo ningún problema. Tenían la legitimidad democrática para poner en marcha medidas que tenían que ver con los ciudadanos. Eso no significaba que a todos los ciudadanos les debía interesar la protección del medio ambiente, porque si preguntamos a cualquier paisano que pase por ahí, puede decirnos que me importa 3 pimientos. Pero el asunto es cuando hay problemas de deterioro ambiental, que es cuando obviamente se ve más útil o posiblemente más útil la intervención pública desde el punto de vista de contar con medios, personal, dinero, etcétera, etcétera. Bien, esa referencia, como les decía, se había visto en la encomienda de pequeñas funciones a órganos administrativos en el pasado. Pero lo que ocurre, sobre todo las 2 fechas clave, son la Ley Americana de Protección del Medio Ambiente, la Ley Federal de 1970, de 1969, entró en vigor el 1 de enero del 70, y la Conferencia de Estocolmo, que son los 2 acontecimientos que cambian la perspectiva del derecho ambiental. Se convierte en un derecho público, un derecho que se encomienda a los poderes públicos. La ley americana es la primera, que lo hace con carácter general. Lo habían hecho leyes de los estados federados, principalmente de California, Florida, pero lo que hace esa ley es encomendar al gobierno federal americano la protección del medio ambiente. Lo hizo por razones competenciales, pero desde luego inauguró el derecho ambiental contemporáneo. Al hilo de esa idea, cada uno de los poderes de los estados que tenemos ahora, pues realiza sus funciones. El poder legislativo, las leyes, ¿cuántas leyes ambientales se publican y aprueban y publican en España? Pues depende de las circunstancias. Al Poder Judicial, que resuelve los conflictos, ¿cuántas sentencias ambientales se publican, se aprueban o se dictan en España? Pues depende de las circunstancias, unas veces son más, la mayoría de ellas son de carácter de la jurisdicción contencioso administrativa, pero ciertamente las hay penales, civiles, etcétera. Y luego la tercera función, las funciones del tercer poder son las más importantes en esta función, que es el gobierno y la administración pública para ello. Desarrollan las leyes, las ponen en marcha, ejecutan las sentencias judiciales cuando corresponde, etcétera, y para ello cuentan con el aparato administrativo a su servicio. Bien, para desarrollar esa función, los ordenamientos modernos le encomiendan potestades, auténticos poderes públicos, desde la potestad normativa, la expropiatoria, la tributaria, la potestad fiscal, naturalmente la potestad de planificación, etcétera, etcétera. Potestades variadas que tienen su razón de ser en el ámbito de la Constitución española o de otras parecidas a la nuestra, la teoría del Estado social, que le legitima al poder público como representante de los ciudadanos la intervención en estas materias. ¿Qué ocurre con la conservación de la naturaleza y los problemas del mundo rural? Pues, hombre, no hay una función pública de atender al mundo rural, pero sí hay funciones públicas que tienen que ver con el mundo rural y que se consideran funciones públicas sin ningún problema. Y desde luego la de conservación de la naturaleza, por supuesto. En España, además, bien tempranamente, la ley de 1916, que es la que permite la creación del Parque Nacional de Covadonga, hoy de los Picos de Europa, pues se puede decir que es la primera relativamente moderna que hay. Luego vendría pues el Reglamento de Actividades Molestas, la Ley de Contaminación Atmosférica del 72, etcétera, etcétera. Bien, ¿y esto qué pinta con esto que tiene que ver con nuestra materia? Pues que junto a esa función, hoy día está claramente previsto en la Constitución española, en los tratados europeos, en la legislación ordinaria, que la protección del medio ambiente en términos generales le corresponde a los poderes públicos en la forma que hemos visto, y luego nosotros con complicaciones, con el poder público distribuido territorialmente, que en el ámbito del medio ambiente a veces ha provocado algún problema. Eso no lo duda nadie.
Bien, pero lo que incluye este instrumento, que es la custodia del territorio, es una actuación que permite el trabajo privado en fines que van paralelos a los públicos y que el poder público no los rehúye. Al menos en los estados como el nuestro no los rehúye, porque son complementarios, nunca sustitutivos, de la función pública de protección del medio ambiente. Es decir, nunca este tipo de instrumentos se conciben como sustitutorios de la actividad como poder público que le corresponde, pues en su caso habitualmente, al gobierno a nivel territorial que corresponda y a la administración pública correspondiente, en función de la distribución de competencias que tenemos en el ámbito nuestro, en el ámbito español. Y esto, naturalmente, que se aplica a rajatabla al ámbito de los espacios naturales, también. Es decir, la función pública de las principales, el ejercicio de las principales potestades que corresponden a la función de protección de los recursos naturales es público, son públicas esas potestades, desde la previsión normativa, la declaración, las medidas de limitación de uso, las medidas de fomento de determinados usos que no sean contrarios a los fines de protección de los recursos, etcétera, etcétera. Eso no lo duda nadie. Pero lo que surge, ahora veremos cómo, es la ayuda, el complemento, nunca la sustitución por parte de la sociedad civil, por parte de la iniciativa privada, desde todos los puntos de vista. Pero además, en el ámbito que nos ocupa, tenemos un elemento más. El elemento nuevo es que es un dato estadístico. La mayoría de los recursos naturales de los que hablamos en términos generales en España hoy día son de propiedad privada. Es decir, todavía la propiedad pública de los espacios naturales y de los recursos naturales no llega ni es posible. Obviamente no se puede plantear la expropiación masiva como se ha intentado en algunos países de todos los bienes que tienen que ver con la naturaleza, ni en broma. Desde ese punto de vista, y uniendo a esa referencia de que esos recursos pueden contribuir a unos ciertos modos de progreso y de desarrollo social y naturalmente económico del ámbito rural, pues la unión de ambas cuestiones. Pero efectivamente, el concepto de custodia del territorio no nace en relación a solucionar o a intentar solucionar los problemas del mundo rural, sino que surge históricamente como un instrumento para la protección privada o la conservación privada de los recursos naturales. Eso es así, aunque obviamente tiene otro tipo de posibilidades de usos, como les diré inmediatamente. Bien, aunque luego tendrán la definición legal, mediante la custodia del territorio, lo que tenemos es un determinado territorio que, mediante una organización, la entidad de custodia del territorio, y sobre todo mediante los acuerdos de custodia del territorio, le permite al propietario, al titular, con fórmulas jurídicas variadas, desarrollar funciones que tienen por finalidad la conservación, el desarrollo, el buen uso, las buenas prácticas de ese territorio y, por tanto, desde esa forma contribuir al desarrollo rural correspondiente, incluida la población, aunque luego les daré algunos datos que no son tan positivos como los que parecen. Bien, ¿de dónde surge esta idea? Pues la idea está clara. En el siglo XIX, la filosofía de determinadas personas concretas, de carácter filantrópico y de carácter ético, que tiene que ver con propuestas muy vinculadas a la zona donde vivían determinadas personas, como les señalo ahora. Los dos ejemplos más depurados de antecedentes proceden de los Estados Unidos y de Inglaterra, y del Reino Unido. Bajo las ideas que destacó muy claramente Tocqueville en el viaje que luego se trasladó a una de las obras más importantes sobre el mundo americano y el funcionamiento del sistema político americano democrático después de la Constitución americana, de la Carta de Filadelfia, pues allí destacó en varias de las páginas el interés por el asociacionismo privado, que es una de las características en su día. Hoy todavía lo es así.
Ahí tenemos al potentísimo Sierra Club, que es una de las asociaciones ecologistas del mundo más importantes que hay, sin duda alguna. Junto a él hay un movimiento conservacionista americano de finales del siglo XIX que da gusto leer a algunos autores, a Thoreau, a Muir, al fundador del Sierra Club. Eran debates, yo a los alumnos de ciencias ambientales les digo que en comparación con algunos debates ambientales que oímos ahora, desde luego ahí se exponían ideas, pero ideas profundas sobre la situación de los recursos, los contenidos fiscales y económicos. Algunos de los miembros del movimiento conservacionista americano eran economistas de cierta talla. Esa idea también empieza a aprender desde el punto de vista concreto. Y luego, en 1891 está el antecedente más claro. Charles Eliot, en la zona de Belmont, al lado de Boston, en el estado de Massachusetts, era uno de las zonas industrialmente más complicadas. Entonces se empieza a preocupar de unos pequeños terrenos que había por allí y empieza a lanzar una imagen de conservación de corte totalmente privado, mediante el instrumento jurídico del fideicomiso de las tierras correspondientes. Es decir, él realizaba funciones de conservación, pero sobre una tierra privada y que, por cierto, no era suya. Esta idea luego provocó la creación de organizaciones primero estatales y luego cundió el ejemplo por todos los estados. Y sorprendentemente, digo sorprendentemente porque esta idea que les señalo en España es poco vista. Llegó a ser tal la situación con las leyes de los estados federados que tenían que ver con esta idea de fomento de ese tipo de acciones, que el gobierno federal llegó a aprobar en 1981 una ley uniforme de servidumbres de conservación. Justamente es lo que hacían ellos, establecían una servidumbre de uso sobre esos terrenos vinculada a la conservación. ¿Y por qué destaco esta ley? Esta ley en España ha habido tiene potestad el Estado para hacerlas de acuerdo con la Constitución, que es una ley que se aplica en todos los Estados Unidos, una ley que se aplicaría en toda España. ¿Para qué contarles cosas de la sanidad, cosas de, pues hoy que se hablaba de los impuestos? O hay elementos donde es verdad que el gobierno americano, sea quien gobierne, nos da ejemplos de Estado y de nación. Por supuesto que aquí, como bien sabemos, es digna de lo contrario, en algunos territorios, no en todos, valga la referencia. Bien, a partir de ahí se ha convertido, hay más de 2000 asociaciones vinculadas a este tipo de cuestiones que nacieron de una idea de un hombrito que se preocupó de una serie de árboles y montes que había al lado de la ciudad donde vivía. Bien, en Inglaterra ocurrió algo parecido también, en 1895. Es verdad que las relaciones tan estrechas entre los dos países y las personas, los intelectuales, etcétera, pues ahí incluso se llevó a cabo el proyecto en 1895 y en 1907 se aprueba en el Reino Unido una ley que regula este tipo de cuestiones también del mismo estilo. Las National Trust tenían que ver con eso, eran proyectos sobre terrenos privados que contribuían a la protección, planteados por asociaciones sin ánimo de lucro en las que en esa época no participaba ningún organismo público. En el ámbito, el tercer antecedente, y con ello termino, es en Francia. En Francia nace esta idea es distinta. Nace primero alrededor de la creación de organismos que se preocupaban sobre todo de la costa, en 1975, es casi un siglo después, pero ciertamente resultó un éxito esa asociación, que se convirtió naturalmente en un elemento a tener en cuenta. Y luego en Francia, en 1999 y después en 2003, lo que han creado por ley son los contratos territoriales de explotación, que eran contratos, lo veremos después, con mayor virtualidad jurídica, pero son los acuerdos de custodia que tenemos en la legislación española. Eran contratos mediante el cual una persona que no tiene que ser la propietaria del terreno se convierte naturalmente, sobre todo, en llevar a cabo unos objetivos que tenían que ver con las buenas prácticas de explotación. Mucho más importante es la creación de los contratos de agricultura sostenible en el año 2003. Aquí los franceses, desde luego, el primer ministerio vinculado a los temas del desarrollo sostenible se crea unos años antes en serio, desde el punto de vista de ejemplos como este. Es decir,
Luego hicieron, naturalmente, incluyeron en el 2005 la Carta del Medio Ambiente en el texto constitucional, que es un ejemplo todavía, después de los años pasados, de hacer las cosas como es debido. Bien, estas ideas se trasladan después a los Países Bajos, a la República Checa y a Latinoamérica con ciertas connotaciones debido a la peculiaridad de los ecosistemas de allí, pero la idea también se vincula a esa cuestión. Bien, ¿qué ocurre en la Unión Europea? Vamos a ver, en la Unión Europea, a la vista de lo que les he señalado antes, utiliza lo que ella llama los instrumentos de mercado, es decir, el fomento de instrumentos privados con absoluta normalidad, Desde el punto de vista de la política ambiental de la Unión Europea es una política pública, ya que obviamente las instituciones de la Unión Europea lo son. Y esa política pública se plantea con objetivos y principios que están en los tratados europeos, principalmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y después en los programas ambientales, en concreto en el que está ahora en vigor el 7º programa, que termina su vigencia el año que viene. Es decir, el grueso de la política ambiental europea justamente es una política de connotaciones públicas. Pero, a partir sobre todo del 5º programa, el de 1993, el que intentaron llevar a la conferencia de Río del 92, pero no se aprobó a tiempo y lo aprobaron después. Y en ese programa empieza a fomentar el uso de instrumentos de mercado, que son instrumentos privados, auditorías ambientales, etiquetas ambientales, y con un ejemplo que les señalaré ahora, también se prevé, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, la posibilidad de desarrollar la gestión de los espacios de la Directiva de Hábitats Naturales del 92, principalmente de la Red Natura 2000, mediante elementos de planificación, y también mediante acuerdos convencionales. Es decir, que no desecha en el ámbito de la normativa más importante de protección de la naturaleza este tipo de cuestiones. Y lo mismo reproduce la Directiva de Aves, que es anterior, pero el texto actual es del año 2009 y también lo prevé. Una de las zonas que tenemos bien cerca es en Peñaranda, en relación con la Butarda, y ahí también se prevé la posibilidad de utilizar elementos contractuales privados para la protección correspondiente. La zona está protegida, diríamos que públicamente, pero permite naturalmente la intervención privada desde ese punto de vista. Los dos ejemplos son verdaderamente claros, y en los últimos documentos, en el propio texto del 7º programa ambiental del año 2013 a 2020, el primer objetivo prioritario del programa es justamente el capital natural. En ese capital natural no se menciona expresamente, pero se mencionan naturalmente los elementos que permiten llevarlo a cabo sin problemas, sí, desde el punto de vista sin problemas. Es decir, ¿la Unión Europea puede hacer más en este tema? Sí, utilizarlo en los documentos de cumplimiento y desarrollo en los temas de biodiversidad, el cumplimiento del propio convenio de biodiversidad en los últimos desarrollos, etcétera, y en las normas que tienen que ver pues, con elementos que toquen la naturaleza más o menos indirectamente también. Bien, y vamos con nuestra historia, que también es bien rica. Algunos antecedentes de esto que les hago referencia, que es acciones privadas que coadyuvan al cumplimiento de objetivos públicos, se pueden ver escarbando mucho en algunas normas del siglo XIX. Pero las normas del siglo XIX en España naturalmente no tenían una línea de trabajo fijo, no tenían una línea con objetivos claros, y ciertamente pueden servir de ejemplo, pero no completo. El primer ejemplo de esto tiene que ver con la creación del refugio de aves rapaces en Montejo de Segovia naturalmente en aquellos años 1974-1975. El convenio que hace el Fondo de Protección del Mundo Salvaje o Silvestre, pues con el municipio de Montejo le permite llevar a cabo por esa asociación ambientalista ecologista ciertas funciones de protección sin ningún problema, utilizando una de las fórmulas que prevé la legislación administrativa general de aquella época, que es la firma de convenios por parte de una administración pública con entes privados. Ahí estuvo bien, el protagonista de esa iniciativa fue Rodríguez de la Fuente,
que tuvo una idea que se adelantó a su tiempo. El segundo ejemplo es el antecedente de la creación de este tipo de actividades que luego permitieron crear las asociaciones ecologistas en Extremadura a partir de 1977, que son los dos ejemplos más depurados de lo que puede ser hoy la custodia del territorio. Y luego ya, con carácter normal, pero 10 años después, en la disposición adicional sexta de la primera ley moderna de conservación de la naturaleza, bueno, sin contar la de 1916, que moderna era algo moderna para aquel año, pero en la ley de 1989 ya se prevé la posibilidad de conceder ayudas económicas, potestad pública, a asociaciones sin ánimo de lucro en determinadas materias que tienen que ver con los objetivos de la ley de 1989. Referencia que unos años después llevará a cabo también la estrategia que les señalo de diversidad biológica, que tampoco sirvió para mucho, es un estudio, una estrategia muy importante, pero tampoco sirvió para mucho. Bien, desde el punto de vista de la finalidad de este instrumento les decía que nace con una finalidad concreta, que era la conservación de los recursos naturales, pero no exclusivamente. Y efectivamente ahí tenemos 3 ejemplos que tienen que ver con la finalidad del congreso de esta mañana y de estos días que celebramos aquí. Que es verdad que el ejemplo más depurado es la conservación de la naturaleza, pero los fines que incluye la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, la legislación de montes o los proyectos mineros, pues tienen que ver con esta idea de la que les hablo. De todas formas, en relación con el primer ejemplo, yo les diré que es una pena que la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural no se haya desarrollado y ni haya contado con financiación adecuada. Es una ley excelente, excelente en el año 2007. Hoy quizás en el año 2019 habría que tener algunas variables más, pero desde luego esta es una ley de las pocas leyes de contenido más o menos ambiental que no tiene un encaje directo con previsiones de la Unión Europea. Es una ley muy peculiar. No existe un texto de esta envergadura parecido en los demás países de la Unión Europea, y en algunos países hay alguna, pero no un texto completo. La pena es que sirvió para poco desde el punto de vista de que no contó con financiación y prácticamente yo creo que no la menciona nadie en la actualidad. Se acompañó de un interesantísimo programa de desarrollo rural sostenible que ya se perdió su fecha, 2010-2014, y la situación de la crisis económica de esos años obviamente hizo todo lo demás. No obstante, hay 2 previsiones que avalan este tipo de actuación vinculado a los fines correspondientes que tienen que ver con el desarrollo de esa ley. Los primeros contratos territoriales de antecedente francés claramente son de carácter voluntario. Pues esto lo puede hacer cualquier ente y cualquier propietario y cualquier titular, sin duda alguna. Pero los segundos son más interesantes porque son obligatorios si quieres obtener, sobre todo los titulares de los terrenos o las entidades correspondientes, si quieren obtener un tratamiento más o menos prioritario que existe en la Ley de Desarrollo del Mundo Rural en relación a las prioridades de actuación, etc. Bien, en la Ley de Montes del año 2003, luego modificada mucho y bastante, y sobre todo las modificaciones vinculadas a los incendios que obligaron a cambios de uso de los montes quemados son bastante importantes. Está claro que la ley se rige por el concepto de la función social que cumplen los montes. Pero, obviamente, en países como el nuestro, se prevé que esos montes sean de propiedad privada, la mayor parte de ellos son de propiedad privada, y luego prevé, aparte de los montes públicos, una tercera categoría en medio, que son montes privados, pero se denominan montes protectores por las importantes funciones que realizan en relación a la conservación y a todos los fines vinculados, incluso hoy día, a las cuestiones del efecto invernadero y del cambio climático y de la buena adecuación, incluso a la lucha contra los incendios, por supuesto. Bien, ¿qué novedades hay aquí? Ninguna, porque no es necesario. Es decir, la gestión privada a personas
jurídicas, físicas, públicas o privadas, está perfectamente establecida, incluidos en los montes públicos, mediante los procesos, obviamente, de contratación correspondiente, que son un poco más complicados, pero esa referencia, obviamente, es clara. En los primeros, por supuesto, si son montes privados, pues pueden realizar las actuaciones con entidades de custodia del territorio o sin entidades de custodia del territorio, los propios particulares en ello. Y luego los acuerdos y convenios de gestión forestal, por supuesto, aunque en algunas de esas actuaciones no son tan sencillas, al ser bienes de dominio público y por tanto la referencia no es tan clara desde el punto de vista de los convenios, es un poquito más complicado. La ley de montes sí que prevé incentivos. Sobre esto les señalaré después que quizás, como se ha visto esta mañana, quizás sea uno de los elementos a tener en cuenta, obviamente, como medida de fomento. Bien, y por último, como ejemplo, la custodia del territorio minero. Los proyectos de custodia del territorio se pueden hacer sobre cualquier territorio, no hay problema ninguno. La legislación de minas en España es todavía la del año 73, modificada después, pero obviamente en aquellos años no se te podía tener en cuenta este tipo de cuestiones, pero lo que sí ha habido son ejemplos. El de la mina del Cerro de Hierro en Sevilla, la fundición de la tortilla en Linares, Jaén, las canteras romanas de Cartagena en Murcia, etcétera, etcétera. Bien, y llego a la parte que nos interesa, que es justamente la regulación actual de la custodia del territorio. La custodia del territorio como instrumento complementario a la conservación de recursos naturales se regula hoy donde se debe, que es en la nueva ley, bueno, ya no tan nueva, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es la ley que sustituye a la ley de 1989. Esta ley es una ley moderna, adecuada a los tiempos que corren, vinculada a la distribución de competencias, etc. Y como veis, la definición de la custodia del territorio, pues cabe todo, conjunto de estrategias o técnicas, hay alguien que habla de filosofía, jurídicas, a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios. No tiene por qué ser el propietario directamente, pueden ser usuarios del territorio en la conservación y en el uso de los valores de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. El carácter más importante de las actividades de custodia del territorio es la voluntariedad. Son los titulares, los propietarios, los que ponen en marcha este tipo de actividades. Ellos o alguien, como veremos ahora inmediatamente, las entidades de custodia del territorio. Y en segundo lugar, que se remacha claramente que esta es una actividad complementaria a la función de protección ambiental que le corresponde a los poderes públicos. Es decir, no se le puede exigir ni se le puede permitir el ejercicio de potestades públicas a las entidades, pero tampoco exigir la responsabilidad que le corresponde a los poderes públicos y de cuya responsabilidad legalmente no pueden naturalmente desprenderse. Los tres sujetos claves aquí tienen un ejemplo que quizás se vea mejor aquí. Los tres sujetos esenciales de la custodia del territorio son, en primer lugar, los propietarios y usuarios. Tiene que haber un propietario privado que por sí mismo o mediante lo que veremos, mediante diferentes contratos de ámbito privado, acuerdos, convenios, permita a los usuarios realizar esas funciones que son dignas de tener en cuenta por el legislador, como les he señalado. Las entidades de custodia del territorio son justamente las entidades que son asociaciones sin ánimo de lucro, reguladas por la ley de asociaciones como es debido. El tema del registro nacional de estas entidades está todavía por hacer y sería interesante. Son las que llevan a cabo ese tipo de actividades que obviamente las que hay en Salamanca, en el centro de Tormes y en multitud de ellas en España, pues tienen que ver con ello. Y luego, en tercer lugar, la posición de las administraciones públicas. Claro, el asunto de las administraciones públicas es complicado. No es complicado que colabore desde el punto de vista del fomento, de la ayuda, no exclusivamente la económica, pero también. Y luego en la ayuda con muchas cuestiones que tienen que ver pues, en el ámbito de los procesos de actuación, en el ámbito de otro tipo de convenios, etc.
pero desde el punto de vista activo, es decir, de convertir a la administración pública, en el caso que nos ocupa la administración local, en una entidad activa en este tipo de actividades, de acciones, es complicado, aunque habitualmente los autores lo salvan. Las entidades de custodia tienen que ser asociaciones, entidades sin ánimo de lucro. Y obviamente el colocar ahí a las administraciones públicas en un primer momento chirría, aunque algunos de los autores con bastante ingenio dicen que como la administración es la figura del interés general, se puede entender que podrían desarrollar ese tipo de actividades. Yo personalmente no conozco ninguna, obviamente. Esa función activa la pueden hacer las administraciones locales fomentando, ayudando a las entidades de custodia del territorio como iniciativa. Además, si se incluye a las administraciones públicas, aunque sean las locales, las más cercanas a los ciudadanos y a los recursos naturales, naturalmente, si se incluye a las administraciones locales, por ejemplo, como entidades de custodia, habría otro problema en relación, obviamente, a qué estamos ahora. Si usted al mismo tiempo controla determinadas actividades que tienen que ver con su término municipal, ¿cómo me coloca a mí ahora siendo el paladín de lo que hay que hacer a nivel privado, a nivel de iniciativa privada? El elemento clave de las entidades de custodia del territorio es justamente el carácter voluntario privado, de carácter privado, con lo cual rompería un poco la línea de trabajo que les señalo. Organización pública o privada sin ánimo de lucro que lleva a cabo las iniciativas que se incluyan en las actividades de custodia del territorio para la conservación del patrimonio y la biodiversidad. En el ámbito general se han constituido redes de custodia en toda España, una plataforma de custodia que está vinculada a la plataforma de biodiversidad, que tiene cantidad de información sobre el tema, y está por ver, en las jornadas nacionales de custodia del territorio, no se ha logrado conseguir la creación del registro nacional de este tipo de entidades. Naturalmente que las administraciones pueden participar en otro tipo de actividades de fomento y además en otro tipo de órganos de apoyo, como les señalaba. Bien, las entidades de custodia como entidades sin ánimo de lucro privadas que desarrollan las actividades de conservación, de ayuda, de mantenimiento de los recursos naturales, como les decía, pueden desarrollar su función en la manera que, de acuerdo con el ordenamiento privado, según los casos, como estimen conveniente. Pero el elemento que da mayor seguridad es justamente la firma de acuerdos de custodia, donde se reflejan los compromisos a los que llegan, obviamente. Y en algunos casos, como les digo en la parte de abajo, se obliga a esa formalización para recibir determinados canales, para acceder a determinados canales de financiación. No es necesario que los acuerdos de custodia estén formalizados, ni siquiera por escrito, pueden ser verbales, pero desde luego ni siquiera que pasen por notario. Pero en algunos temas, si luego se va a vincular, como es lógico, la seguridad jurídica aquí es importante, al menos obviamente en los países como el nuestro, pues la fórmula que les permite o les permitiría en el futuro acceder a líneas de financiación expresas obliga a una formalización que lo que da es mayor seguridad, tanto a las entidades de custodia, si participa como ayuda a alguna administración local, y naturalmente a todos quienes tengan por referencia la previsión correspondiente. Bien, en este cuadro, que luego obviamente lo podrán acceder como el resto de la documentación del Congreso a ello, que tampoco descubro nada nuevo, desde la parte izquierda que ven ustedes, pues implica desde una intervención menor hasta, naturalmente, la transmisión de la propiedad. Es decir, estas actividades se pueden hacer sin que nadie tenga que ver con la titularidad y la propiedad, siempre que haya acuerdos, convenios, aunque sean verbales, para ello, y luego van cambiándose, haciéndose un poquito más complejas, hasta llegar, obviamente, a la adquisición de los terrenos de los que estamos hablando, que se convierte en operaciones comerciales desde el punto de vista general, y a lo mejor eso trae un problema.
un problema porque son más complejos, es decir, obviamente, aunque las compraventas son normales y habituales, pues en determinados tipos de territorios o recursos no son tan sencillas. Además implica un desembolso económico, que ahí es donde sí pueden realizar una labor importante los poderes públicos desde el punto de vista general. Y antes de pasar a la parte final de unos pequeños cuadros, uno de los elementos que ha salido a relucir esta mañana, y en relación con el primer comentario con el que comenzaba, la custodia del territorio no va a ser el paladín de la resolución de los problemas del mundo rural, desde luego que no, pero junto a otro tipo de piezas que tienen que ver con algo de lo que ha salido a relucir esta mañana y saldrá a relucir luego por la tarde y mañana por la mañana, pues obviamente es otro instrumento en la partida de ajedrez de las piezas correspondientes. Hay posibilidades de que los poderes públicos y en concreto la administración fomente el uso de este tipo de instrumentos, desde luego que sí. Están en la legislación de patrimonio natural y biodiversidad y en concreto en esos artículos que les señalo. La previsión de ayudas del Ministerio actualmente de Transición Ecológica a entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional que se dediquen a los fines vinculados a la ley, entre ellos naturalmente estas entran perfectamente, está previsto ahí. El montante total pues lo veremos después en relación con los ingresos, pero como decía el profesor Lago esta mañana, los elementos de un texto legal se pueden cambiar, obviamente, si, bajo las limitaciones presupuestarias correspondientes se prevé que aumenten las ayudas en relación con este tema, pues el elemento positivo está desde luego ahí. Las medidas de promoción de las administraciones públicas de los acuerdos que son los más importantes con las entidades de custodia y con los propietarios respectivos. La ley en ese artículo prevé expresamente que en el ámbito de la Administración General del Estado se permita la cesión de la gestión de espacios naturales a este tipo de, naturalmente, de entidades. Es decir, se prevé el método, que además lo regula el artículo 76 de la ley con claridad. Por lo tanto, desde el punto de vista material, unido a las posibles ayudas económicas, también tenemos una posibilidad de llevar a cabo este tipo de actividades. En lo que regula el artículo 77 es un poquito más complicado. Es regular los incentivos, las externalidades, que este es el elemento en el que los economistas están haciendo ahora una labor importante, pues los estudios sobre la infraestructura verde que prevé la Unión Europea y ya se ha elaborado, el primer borrador lo tiene publicado el Ministerio, en cuyo texto, lo digo además con todo orgullo, tuve la oportunidad de participar en la redacción de los párrafos jurídicos sobre esa estrategia y me alegro mucho de haberlo hecho. Esa es una nueva forma de gestión del patrimonio natural que implica no solo los espacios naturales clásicos, sino los corredores, el patrimonio natural marino, el patrimonio natural acuático y que implica relaciones entre ellos bastante interesantes. Con una plasmación cartográfica que permitirá sobre todo, ayudará a la gestión urbanística, a la planificación primero urbanística y territorial y después a la gestión propia de ese ámbito. Porque lo que trata esta nueva acción de la Unión Europea es que, bajo los cambios legislativos correspondientes, es que ese tipo de relaciones de corredores, de figuras de protección estén ensambladas y naturalmente protegidas, sobre todo cuando se lleva a cabo la planificación del uso del suelo. Hay un fondo económico, un instrumento financiero del Estado de patrimonio natural y biodiversidad que se puede gastar el dinero naturalmente en los objetivos de la ley y uno de ellos es este del que les hablo. Y desde luego esa finalidad se prevé claramente en el programa que desarrolla la ley con claridad. Todo este tipo de cuestiones de carácter positivo, sin embargo, desde el punto de vista de quien las habla, se chocan con la realidad. A día de hoy tenemos solo 2.487 acuerdos de custodia y de los cuales 84 pertenecen a entidades cinegéticas. No es mucho. Para toda España, un país mediano, pero de muchos kilómetros y con muchos kilómetros de recursos naturales, desde luego que no es mucho. Las entidades de custodia solo son 166 y de las cuales 18 son cinegéticas. Tampoco es mucho, son, diría yo, que muy pocas. No obstante, la superficie no está mal.
370.000 hectáreas, 380.000 de custodia marina y 391.000 de custodia cinegética. Obviamente son 1.000.000 de hectáreas, que no está nada mal. La distribución por comunidades autónomas está desde las 5 entidades de custodia que tiene registradas Castilla y León hasta la Comunidad Catalana, Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, y las demás están más o menos en medio. Los terrenos, pues fíjense ustedes, 55% de titularidad privada, 19% público y 3% patrimonial y 5% comunal. El debate que salió esta mañana tiene bastante que ver con esta idea. Claro, los terrenos comunales son muy importantes, pero en un instrumento pensado también para ellos, naturalmente, para cualquiera, pues es muy poco. La tipología de acuerdos, pues contratos de custodia hay un 53%, de cesión de uso un 10%, y convenios de colaboración, que son menos importantes, pero también hay que tenerlos en cuenta, un 6%. El terreno forestal, el más importante, agrícola, riberas y humedales, los objetivos correspondientes, conservación de hábitats, especies de fauna, gestión tradicional, incluyendo en este tema todo el tema de los usos tradicionales, de las operaciones antiguas que ya casi no nos acordamos, es decir, cuando pase una generación quizás muchas de ellas ya no nos acordemos. Y luego los elementos de interés catalogados están ahí. Bien, esto por desgracia se ve claramente en estos cuadros y con ello termino. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El informe esto procede de un informe sobre aspectos socioeconómicos de la custodia del territorio que está publicado ahora, obviamente con datos hasta 2017, pero el informe es de 2019. Pues fíjense ustedes, si les digo que me llevé una desilusión una vez que conseguí esta información. 4 millones de euros ciertamente es muy poco, absolutamente muy poco. Estos ingresos no incluyen, porque no los he podido conseguir, los incluidos como incentivos en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Pero me da a mí que no hay mucho dinero más en relación a ese tipo de cuestiones, ciertamente. Ha subido un poco, pero 4 millones para lo que estamos hablando y en relación al objetivo final del Congreso, que es el mundo rural, pues ciertamente es muy poco. Los tipos de inversiones están ahí. Fíjense ustedes, restauraciones medioambientales, es correcto, el primer objetivo. El segundo, instalación de infraestructuras. Ningún tipo de inversión, ojo, con el elemento último que es sorprendente. Y otro tipo de inversiones que no se sabe qué ocurrirá ahí, lo meten en ese cuadro correspondiente, en ese cuadro primero, en esa referencia primera sobre ello. Y por último, la referencia final del todo es casi un poquito más pesimista. Únicamente hay contabilizados en este informe 140 personas directamente vinculadas al trabajo de este tipo de actividad. Esto sí que es poquísimo. Fíjense ustedes, no me lo creo del todo. A mí me parece, en relación con las entidades de custodias que están repartidas por toda España, es que casi aunque tenga solo una persona al frente de cada una de ellas, hay 166 entidades de custodia registradas. Por lo tanto, se lo pongo como, porque está publicado oficialmente el informe, naturalmente, pero añadámosle incluso un 0. 1.400 personas trabajando en el tema, permítame que no sea del todo optimista. Pero sí lo voy a ser para terminarlo. Ya les decía al principio que este no es un instrumento, la panacea del tema del mundo rural. Pero en una palanca de iniciativas que tendrían que ponerse en marcha de una manera seria, esta sin duda alguna tiene que ser una de ellas, porque tiene las dos finalidades, que es la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, y además, naturalmente, que permite fijar población en el mundo rural, en el campo, como digo yo, naturalmente, al mismo tiempo que hace la función de protección que es absolutamente necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio, por tu intervención. Abrimos un breve turno de preguntas, dudas, sugerencias. No quiere comentar nada. Pasamos sin más a la siguiente mesa. Dionisio, decía que... Sí.
Sí. Decías que en Castilla y León solamente había 5 registradas. Cinco Sí, registradas. sí, sí. ¿Podrías decirnos Pues, el ámbito geográfico de pues no. dónde están? Pues aquí en Salamanca hay una o dos, y yo creo que en la zona en Burgos, en Valladolid. Me has pescado, Valentín, ¿no? No te lo digo, no he traído el dato. No iba por eso, sino... No he traído el dato. Me Me parecen demasiado pocas. Sí, me parecen demasiado pocas Sí. porque solamente de los movimientos asociativos que están en ese campo, Pero a lo mejor no han constituido entidades de custodia. ese es Claro, el problema. ese es Muchas el no están registradas Claro. ni constituidas. Eso es posible, sí. Y luego, claro, el instrumento, que lo he dicho de pasada, la no creación del registro nacional, a veces esto dicen es otra traba administrativa, pero claro, desde el punto de vista de la recepción, de posible recepción de ayudas, ese instrumento es muy importante. Y en las jornadas nacionales, desde las dos últimas, llevan insistiendo en la necesidad de contar con él, como paso previo. Luego habrá que, como hablando en términos coloquiales, habrá que prever el dinero correspondiente, pero ese es un instrumento obviamente de claridad sobre la gestión de las ayudas, el destino de las ayudas, etcétera, etcétera. No es la panacea, pero bueno, como el profesor Fernando Pablo quería tener referencias generales del problema, es el primer congreso, con instrumentos concretos, pues bueno, yo me pareció que el más oportuno para ponerlo de manifiesto era este. Hay alguno más, pero este tiene esa doble función con la que he terminado, que a mí me ha parecido bastante interesante. Sí. ¿Conoces alguna referencia directa, no sé si en el territorio nacional o fuera, de esa custodia que incluye a los pueblos como enfoque principal? No está pensada para ello, no conozco ningún caso. Pero sí, no al propio pueblo. Si en el ámbito de los sujetos que colaboran en la cuestión y se incluye naturalmente algún municipio, no es que se proteja o se conserve el propio pueblo, sino naturalmente que permite coadyuvar. Pues lo que se hablaba esta mañana de las dehesas comunales, de eso yo lo he vivido en mi pueblo claramente, no se está protegiendo el propio pueblo, pero se está colaborando a ello, porque se permite trabajar, obviamente. Yo el ejemplo no lo conozco. No sería sencillo, ¿eh? No sería sencillo, no sería pero sencillo. es muy interesante, Sí. porque yo creo que deslindar lo que es el espacio urbano de un pueblo del entorno. De radio, ahora no es fácil. Ahora no. Sobre todo cuando el monte ha avanzado lo suficiente como Sí. para meterse hasta las mismas casas. Es decir, ¿dónde está la diferencia medioambiental? No sería, de todas formas, no sería problema llevarlo a cabo, porque el carácter voluntario y abierto, siempre que contribuya a los fines de la Ley de Protección de la Naturaleza y Biodiversidad, mientras sea esa la ley correspondiente. Si este instrumento se hubiera incluido en la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural con carácter general, esa cuestión entraría sin ningún problema. Pero no solamente es interesante como medio, digamos, palanca sí. para la repoblación, sí. como personas que se asientan, sino necesario porque en la medida en que afecta ahora jabalíes, cortos, etcétera, que están irrumpiendo en las huertas, etcétera, etcétera, todo eso requiere ahora mismo yo creo que forma parte de lo que es la custodia. Lo que ocurre es que eso sigue siendo una función pública, el intentar solucionar ese tipo de cuestiones. Pero no se ejecuta. Ya lo sé. Eso sigue, es decir, el hecho de que hubiera una entidad de custodia donde fuera que se preocupara de esas cuestiones no elimina la competencia pública de la administración competente en la materia. Pero no cabe duda de que si hay una cierta sintonía entre la administración correspondiente y un tipo de entidades de estas, las cosas van mejor, por supuesto. Eso, y luego con los elementos formales, financieros, etcétera, que pueden contribuir a ello. La administración no tiene por qué siempre poner dinero, puede poner especialistas para empezar a poner algún tipo de actividad. Hombre, eso cuesta dinero también, pero no tiene que poner dinero encima de la mesa. Eso lo permite, es que es tan amplio el tipo de acuerdos que se pueden llevar a cabo que lo permitiría. Muy bien, bueno, muchas gracias.